Existe un tipo de cansancio que no desaparece con el descanso físico, y precisamente por eso resulta tan confuso. Puedes dormir más horas, desconectarte por un tiempo, incluso reducir tus responsabilidades y aún así sentir que algo dentro de ti sigue agotado, como si nunca terminaras de recuperar energía. Este tipo de cansancio no tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con la mente. La mayoría de las personas ha aprendido a identificar el agotamiento físico, el cansancio después de un esfuerzo, la necesidad de dormir, la fatiga evidente. Pero hay otra forma de desgaste mucho más silenciosa y persistente. Una que no se resuelve con descanso convencional porque su origen no está en lo que haces, sino en lo que piensas constantemente. Tu mente rara vez se detiene por completo. Incluso en los momentos en los que aparentemente no estás haciendo nada, hay un flujo continuo de actividad interna. Recuerdas conversaciones pasadas, anticipas situaciones futuras, analizas decisiones, corriges errores, comparas tu vida con la de otros. Evalúas lo que deberías estar haciendo en lugar de lo que estás haciendo. Este proceso no siempre es consciente, pero está siempre presente. Y cada uno de esos pensamientos consume energía, no de forma dramática, no de una sola vez, sino de manera acumulativa. Es un gasto constante, como una fuga invisible que nunca se cierra completamente. Por eso muchas personas se sienten cansadas sin entender por qué, no porque hayan hecho demasiado, sino porque no han dejado de pensar. Este video no trata de motivación ni de productividad, trata de algo más básico y más importante. Entender por qué tu mente no descansa incluso cuando tú intentas hacerlo. El ruido mental constante. Uno de los errores más comunes es asumir que el descanso ocurre automáticamente cuando dejas de hacer cosas. Pero la experiencia demuestra lo contrario. Puedes detener tu actividad externa y aún así seguir completamente activo por dentro. El problema no es la cantidad de tareas que realizas, sino la continuidad del pensamiento. La mente no funciona como un interruptor que puedes apagar fácilmente. Funciona más como un sistema que, una vez activado, tiende a mantenerse en movimiento. Y en la mayoría de las personas, ese sistema nunca se detiene por completo. Hay una narrativa interna constante. Una voz que comenta, interpreta, anticipa y juzga. Una voz que revisa lo que hiciste, lo que no hiciste y lo que deberías haber hecho de otra manera. Una voz que proyecta escenarios futuros, muchos de ellos irreales, pero emocionalmente intensos. Este diálogo interno no siempre es negativo, pero sí es constante. Y esa constancia es lo que agota. Porque el cerebro no distingue completamente entre una experiencia real y una experiencia imaginada con suficiente detalle. Cuando repites una conversación en tu mente o anticipas un problema, tu cuerpo responde como si estuviera ocurriendo en ese momento. Esto genera tensión. Una tensión leve pero sostenida. No lo percibes como estrés intenso, pero tampoco como calma real. Es un estado intermedio que se vuelve normal con el tiempo. Y ahí está el problema. Te acostumbras a un nivel de activación mental que nunca baja completamente. Por eso, incluso cuando intentas descansar, no te sientes realmente descansado. Porque el descanso no es solo ausencia de actividad física, es ausencia de sobrecarga mental. Y mientras tu mente siga operando sin pausa, tu energía se irá disminuyendo, aunque tu cuerpo esté quieto. No todo el cansancio proviene de lo que haces durante el día. Una gran parte del cansancio que sientes no está relacionada con el esfuerzo físico, ni siquiera con la cantidad de responsabilidades que tienes, sino con la incapacidad de tu mente para detenerse completamente. El problema no es que pienses, el problema es que no dejas de pensar. Ese flujo constante de análisis, anticipación, corrección y evaluación
crea una carga invisible que no desaparece cuando descansas el cuerpo. Puedes detenerte externamente y aún así seguir completamente activo por dentro. Y mientras esa actividad continúe, tu energía seguirá disminuyendo. Por eso muchas personas confunden descanso con desconexión superficial. Intentan distraerse, cambiar de actividad o evitar el silencio, sin darse cuenta de que el verdadero descanso no ocurre cuando haces otra cosa, sino cuando tu mente deja de sostener ese nivel constante de actividad. Pero si nunca has aprendido a detener ese proceso, lo normal es que lo repitas automáticamente. Se vuelve tu estado base. Y cuando ese estado base es la sobrecarga mental, cualquier intento de descanso será incompleto. Porque no estás cansado solo por lo que haces. Estás cansado por todo lo que tu mente no deja de hacer, incluso cuando no es necesario. Entender esto es el primer paso, no para hacer más, sino para empezar, poco a poco, a reducir aquello que nunca se detiene. El desgaste invisible de pensar demasiado. Pensar no es un problema en sí mismo. De hecho, es una de las capacidades más valiosas de la mente humana. Gracias al pensamiento puedes analizar, planificar, aprender de la experiencia y anticipar posibles escenarios. El problema no aparece cuando piensas, sino cuando el pensamiento se vuelve constante, automático y descontrolado. La mayoría de las personas no se da cuenta de cuánto tiempo pasa pensando sin necesidad. No se trata de momentos puntuales de reflexión, sino de una actividad continua que se mantiene activa incluso cuando no aporta ninguna solución real. Pensamientos que no resuelven nada, pero que se repiten una y otra vez, como si la mente estuviera intentando cerrar algo que en realidad no necesita ser resuelto en ese momento. Este tipo de pensamiento no genera claridad, genera desgaste. Porque cada pensamiento, aunque parezca insignificante, consume recursos mentales. Y cuando esos pensamientos se acumulan sin pausa, terminan saturando el sistema. No sientes el agotamiento de inmediato. No hay una señal clara que te diga que te estás sobrecargando, pero poco a poco empiezas a notar sus efectos. Te cuesta concentrarte en tareas simples, te resulta difícil tomar decisiones que antes eran fáciles, sientes una especie de fatiga constante, incluso en momentos donde deberías estar descansando. No es falta de capacidad, es exceso de carga. La mente no está diseñada para funcionar en un estado permanente de análisis. Necesita alternar entre actividad y descanso. Pero en la práctica, muchas personas permanecen atrapadas en un bucle continuo de pensamiento. Repiten conversaciones que ya ocurrieron, intentando modificarlas en su mente. Imaginan escenarios futuros que probablemente nunca sucederán. Revisan decisiones pasadas buscando una versión mejor que ya no es posible. Y todo esto ocurre sin una intención clara. No estás pensando porque decidiste hacerlo, estás pensando porque no sabes cómo detener ese proceso. Aquí es donde aparece una de las formas más silenciosas de agotamiento mental. No es estrés intenso, no es ansiedad evidente, es algo más sutil. Una actividad constante que nunca llega a cerrarse. Y como no se cierra, sigue consumiendo energía. Además, este tipo de pensamiento genera una ilusión de productividad mental. Sientes que estás haciendo algo porque estás pensando mucho, pero en realidad no estás resolviendo nada, solo estás manteniendo activa una carga que podría haberse soltado. Esto crea una paradoja. Cuanto más piensas intentando sentirte en control, más agotado te sientes y menos claridad tienes. Y cuanto menos claridad tienes, más tiendes a pensar. Así se forma un ciclo. Un ciclo donde el pensamiento excesivo no solo no resuelve el problema, sino que lo mantiene activo. El cansancio que sientes no proviene de la dificultad de tu vida, proviene de la cantidad de energía que estás usando en procesos mentales innecesarios. Y lo más importante, este proceso no se detiene solo,
Si no desarrollas la capacidad de interrumpir ese flujo, tu mente seguirá funcionando de la misma manera independientemente de cuánto intentes descansar. Por eso muchas personas sienten que nunca están realmente en calma, no porque su vida sea demasiado exigente, sino porque su mente nunca sale de ese estado de actividad constante. El problema no es que tu mente sea activa, el problema es que no sabe detenerse. Y mientras ese flujo continuo de pensamiento se mantenga, cualquier intento de descanso será incompleto, porque seguirás gastando energía en procesos que no necesitas sostener. No estás agotado únicamente por lo que haces, estás agotado por todo lo que tu mente sigue procesando, incluso cuando ya no es necesario. Aprender a ver este patrón no lo elimine de inmediato, pero cambia algo importante. Te permite empezar a distinguir entre pensar y sobrepensar, y esa distinción es el primer paso para recuperar energía mental. La mente que no sabe detenerse. Hay algo que pocas personas se preguntan con suficiente profundidad. ¿Por qué tu mente sigue funcionando incluso cuando no lo necesitas? No cuando estás resolviendo un problema real, no cuando estás tomando una decisión importante, sino en esos momentos donde objetivamente no hay nada que hacer. Aún así, tu mente sigue activa, sigue produciendo pensamientos, sigue generando escenarios, sigue ocupando espacio mental. Y lo más desconcertante es que no parece haber un botón para detener ese proceso. Esto ocurre porque con el tiempo, tu mente ha aprendido a asociar el pensamiento constante con una forma de control. Pensar te da la sensación de que estás haciendo algo útil, que estás preparado, que estás anticipando, que estás evitando errores. Pero en muchos casos esa sensación es una ilusión. No estás resolviendo, estás manteniendo activo un mecanismo que se activó en algún momento como una forma de adaptación, quizás para evitar errores, quizás para sentirte en control, quizás para reducir incertidumbre. Pero lo que comenzó como una herramienta terminó convirtiéndose en un hábito automático. Y aquí está el punto clave. Tu mente no sigue pensando porque lo necesite. Sigue pensando porque aprendió a no detenerse. No distingue entre momentos donde pensar es útil y momentos donde no lo es. Simplemente continúa, como un motor que nunca se apaga. El problema es que ese motor consume energía constantemente. No importa si estás haciendo algo importante o si estás en reposo. El gasto sigue ocurriendo. Y con el tiempo, ese gasto continuo genera una forma de agotamiento difícil de identificar, porque no hay un evento claro que lo explique. No puedes señalar una causa específica. Solo sientes que tu energía es menor de lo que debería ser, que tu mente está más pesada, más lenta, más saturada. Y en muchos casos, intentas solucionarlo añadiendo más control. Intentas organizarte más, pensar mejor, analizar más profundamente, sin darte cuenta de que estás usando la misma herramienta que está generando el problema. Pensar más no siempre resuelve pensar demasiado. A veces lo intensifica. La mente que no sabe detenerse no necesita más contenido. Necesita espacio. Pero ese espacio no aparece solo, porque tu sistema interno ha sido entrenado para llenar cualquier silencio con actividad. El silencio se vuelve incómodo. Y la incomodidad activa el pensamiento. Y el pensamiento mantiene el ruido. Así se mantiene el ciclo, no porque sea necesario, sino porque se volvió automático. Romper este ciclo no implica dejar de pensar. Implica algo más complejo. Aprender a no seguir cada pensamiento que aparece. Aprender a no alimentar cada proceso mental. Aprender a permitir que algunos pensamientos existan sin desarrollarlos. Esto no es pasividad, es regulación. Es la capacidad de no convertir cada estímulo interno en una cadena de pensamiento. Y cuando empiezas a desarrollar esa capacidad, algo cambia. El ruido disminuye. No desaparece completamente, pero pierde intensidad,
pierde continuidad, pierde control. Y en ese espacio, aunque sea pequeño al principio, aparece algo que muchas personas no han experimentado en mucho tiempo: silencio real. No un silencio externo, un silencio interno. Un estado donde la mente no está constantemente ocupada. Y en ese estado, el descanso deja de ser superficial, se vuelve real. Tu mente no está agotada porque piense, está agotada porque no sabe dejar de hacerlo. Y mientras cada pensamiento sea seguido, desarrollado y sostenido, el ciclo continuará. No necesitas controlar todos tus pensamientos. Necesitas dejar de darles continuidad. Porque la verdadera calma no aparece cuando piensas mejor. Aparece cuando tu mente deja de necesitar pensar todo el tiempo. Aprender a soltar sin luchar contra la mente. Una de las dificultades más grandes cuando una persona descubre que su mente no se detiene es la reacción inmediata de querer controlarla. Intentar pensar menos, intentar detener los pensamientos, intentar forzar el silencio. Pero este enfoque, aunque parece lógico, suele generar el efecto contrario. Cuanto más intentas controlar el pensamiento de forma directa, más consciente te vuelves de él. Y cuanto más consciente te vuelves, más actividad parece haber. Es como intentar calmar el agua moviéndola constantemente. La mente no responde bien a la imposición. No se calma por obligación. Se calma cuando deja de ser alimentada. Aquí es donde aparece un cambio importante de enfoque. El objetivo no es detener el pensamiento. El objetivo es dejar de seguirlo. Porque hay una diferencia fundamental entre que un pensamiento aparezca y que tú decidas continuar ese pensamiento. Los pensamientos, en su mayoría, surgen de forma automática. No eliges que aparezcan. Pero sí eliges, muchas veces sin darte cuenta, desarrollarlos, ampliarlos y mantenerlos activos. Ese es el punto donde comienza el desgaste, no en el pensamiento inicial, sino en la continuidad que le das. Aprender a soltar no significa rechazar lo que aparece en tu mente. Significa no convertir cada pensamiento en una historia completa. Significa permitir que una idea pase sin necesidad de analizarla. Significa notar una emoción, sin construir un discurso alrededor de ella. Significa observar sin intervenir constantemente. Al principio esto no se siente natural. Tu mente está acostumbrada a reaccionar, a responder, a involucrarse. Y cuando decides no hacerlo, aparece una sensación extraña, un tipo de incomodidad distinta. No es la incomodidad del esfuerzo, sino la incomodidad del vacío, como si algo faltara, como si deberías estar pensando en algo, pero no lo estás haciendo. Ese momento es clave, porque es la primera vez que tu mente no está siendo alimentada de la forma habitual. Y aunque al principio sea breve, ese espacio es valioso, no porque sea perfecto, sino porque es diferente. Es un espacio donde la actividad mental no domina completamente. Con el tiempo, si repites este proceso, ese espacio comienza a ampliarse, no porque elimines los pensamientos, sino porque reduces su continuidad. Empiezas a notar que algunos pensamientos pierden fuerza si no los desarrollas, que ciertas preocupaciones desaparecen si no las sostienes, que muchas ideas que parecían importantes, en realidad no lo eran tanto. Esto cambia la relación con tu mente. Dejas de verla como algo que debes controlar y empiezas a verla como algo que puedes observar. Y en esa observación, sin esfuerzo excesivo, ocurre algo importante. El ritmo disminuye, no de golpe, no completamente, pero lo suficiente como para que empieces a sentir una diferencia sutil pero clara. Menos ruido, menos carga, menos necesidad de intervenir constantemente. Este proceso no requiere perfección. No se trata de hacerlo siempre bien, se trata de repetirlo lo suficiente para que tu sistema interno aprenda una nueva forma de funcionar, una forma donde no todo pensamiento necesita ser seguido, una forma donde el silencio no es incómodo, una forma donde descansar
deja de ser un intento y se convierte en una experiencia real. No necesitas vaciar tu mente para sentir calma, necesitas dejar de llenarla constantemente. La diferencia no está en eliminar los pensamientos, sino en reducir la importancia que les das. Porque cuando dejas de sostener cada idea que aparece, algo cambia. El ruido pierde continuidad, la mente pierde inercia. Y poco a poco, sin esfuerzo forzado, comienza a aparecer un espacio distinto. Un espacio donde no todo necesita ser pensado. Y en ese espacio, finalmente, puedes empezar a descansar. Recuperar la energía cuando el ruido disminuye. Cuando la mente empieza a reducir su actividad constante, el cambio no ocurre de forma brusca ni evidente. No hay un momento exacto en el que todo se detiene de repente. Más bien, se trata de una transformación progresiva, casi imperceptible al principio, que se va consolidando con el tiempo. Sin embargo, a medida que ese proceso avanza, comienzas a notar una diferencia clara. No porque tu vida se haya vuelto más fácil, no porque hayan desaparecido los problemas, sino porque tu forma de utilizar la energía ha cambiado. Antes, una gran parte de tu energía se dispersaba sin que lo notaras. Una parte se quedaba atrapada en pensamientos sobre el pasado, otra se proyectaba constantemente hacia el futuro, y otra se consumía en analizar situaciones que no requerían realmente tanta atención. Ese uso fragmentado de la energía generaba una sensación constante de agotamiento, incluso en momentos donde, en teoría, deberías estar descansando. Pero cuando la actividad mental empieza a disminuir, algo distinto ocurre. La energía que antes se consumía de manera automática comienza a liberarse. No se trata de una sensación repentina de motivación o entusiasmo, sino de algo más sutil y más estable, una sensación de ligereza. Empiezas a notar que tu atención se vuelve más clara, que tu capacidad de concentrarte mejora sin esfuerzo excesivo, que tomar decisiones deja de ser un proceso tan pesado. Y lo más importante, iniciar acciones se vuelve más sencillo. No porque hayas desarrollado una disciplina extraordinaria, sino porque ya no estás cargando con un nivel constante de agotamiento interno. Esta diferencia es fundamental. Muchas personas intentan mejorar su productividad o su enfoque sin darse cuenta de que el problema no está en su falta de voluntad, sino en el desgaste previo que ya existe en su mente. Cuando ese desgaste disminuye, muchas cosas comienzan a ordenarse por sí solas. También ocurre un cambio más profundo. Dejas de sentir la necesidad de reaccionar a todo lo que aparece en tu mente. No cada pensamiento requiere atención. No cada emoción necesita ser analizada. No cada inquietud exige una respuesta inmediata. Este entendimiento crea un espacio interno nuevo. Un espacio que no depende del silencio externo ni de condiciones perfectas, sino de una forma distinta de relacionarte con tu propia actividad mental. Y dentro de ese espacio aparece una forma diferente de energía. No es una energía impulsiva ni momentánea, es una energía estable. Una energía que no proviene de estar motivado, sino de no estar constantemente drenado. Aquí es donde muchas personas se equivocan. Creen que necesitan más motivación, más disciplina o más intensidad para cambiar su situación. Pero en muchos casos no se trata de añadir más. Se trata de dejar de gastar energía en procesos innecesarios. Cuando ese gasto se reduce, lo que ya tienes comienza a ser suficiente. Recuperar tu energía no consiste en hacer más, ni en exigirte constantemente un nivel mayor de rendimiento. Consiste en reconocer y reducir aquello que la consume sin que te des cuenta. Cuando el ruido mental disminuye, no solo descansas mejor, también piensas con más claridad, decides con menos esfuerzo y actúas con mayor precisión. No porque te hayas vuelto más fuerte de repente, sino porque has dejado de cargar con un peso innecesario. Y en ese proceso descubres algo importante. No estabas tan cansado como creías. Simplemente estabas distribuyendo tu energía en demasiadas direcciones al mismo tiempo.
No era el cansancio, era el ruido. Tal vez durante mucho tiempo pensaste que estabas cansado porque hacías demasiado, porque tu vida era exigente, porque tenías muchas responsabilidades, porque no tenías suficiente tiempo para descansar. Y aunque todo eso puede ser cierto en parte, hay algo más profundo que quizás no habías considerado con suficiente claridad. No estabas agotado únicamente por lo que hacías. Estabas agotado por todo lo que tu mente no dejaba de hacer, incluso cuando no era necesario. Ese diálogo constante, esa necesidad de analizar, de anticipar, de corregir, de entender todo, fue creando una carga silenciosa que se volvió tan habitual que dejaste de cuestionarla. Se convirtió en tu forma normal de estar en el mundo. Pero no era neutral, te estaba consumiendo. No de forma evidente, no de un solo golpe, sino poco a poco, en cada momento en el que no había pausa real, en cada instante en el que el silencio era ocupado inmediatamente por más pensamiento. Y lo más importante es que nunca se trató de eliminar ese proceso por completo. Nunca se trató de vaciar tu mente. Se trató de algo más simple y al mismo tiempo más difícil. Dejar de sostener todo lo que aparece en ella. Porque no todo pensamiento necesita ser seguido. No toda preocupación necesita ser resuelta en ese instante. No todo lo que aparece en tu mente merece tu energía. Y cuando empiezas a comprender esto, no como una idea, sino como una experiencia, algo cambia. No de forma brusca, no de forma espectacular, pero sí de forma real. El peso disminuye. La mente se vuelve más ligera. El silencio deja de ser incómodo. Y en ese espacio aparece algo que muchas personas llevan tiempo buscando sin saberlo. Descanso real. No el descanso de dejar de hacer cosas, sino el descanso de no tener que sostenerlo todo al mismo tiempo. Quizás no necesitas hacer más para sentirte mejor. Quizás necesitas dejar de cargar con lo que ya no es necesario. Y en ese gesto aparentemente pequeño puede comenzar un cambio mucho más profundo de lo que imaginas. Dejar de cargar lo innecesario. Antes de cerrar este espacio, quédate con una idea simple pero profunda. No todo lo que ocurre en tu mente necesita tu atención. Durante mucho tiempo, quizás asumiste que pensar más te acercaba a entender mejor, a controlar mejor, a evitar errores. Pero con el tiempo, ese intento constante de procesarlo todo terminó generando el efecto contrario. Más ruido, más cansancio, menos claridad. Y en ese estado, cualquier intento de avanzar se vuelve más pesado de lo necesario. Pero cuando empiezas a soltar, aunque sea poco a poco, algo cambia. No porque el mundo se vuelva más sencillo, sino porque dejas de añadir complejidad innecesaria. Empiezas a moverte con más ligereza, a decidir con más claridad, a sentir menos presión interna. No porque tengas más control, sino porque ya no intentas controlarlo todo. Si este espacio te ayudó a ver tu cansancio desde otra perspectiva, no necesitas cambiarlo todo de inmediato. A veces, el primer paso no es hacer más, es empezar a notar qué es lo que puedes dejar de sostener. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el siguiente espacio de reflexión.